Si les soy honesto, yo era un niño con bastante tiempo libre. Resolvía mis tareas de la escuela con rapidez, para así tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quería por el resto de la tarde. A mis padres no les importaba mucho lo que hacía cuando terminaba mis responsabilidades, lo cual significaba que podía estar en mi pasatiempo favorito sin molestias. Usar internet. Y bueno, lo que más me gustaba en esa época, como todo niño, era ver páginas de juegos gratis. Aún recuerdo ponerme a ver esos clásicos sitios como minijuegos.com, o Juegos Free, solo para probar un rato juegos flash de la época. Cosas como Super Smash Flash, Fancy Pants, y por supuesto, los juegos de Henry Stickmin, mis favoritos. Recuerdo que los conocí gracias a que un youtuber jugó Escape the Prison, y me interesó bastante. Me puse a probar los juegos por mi propia cuenta, y me volví un fanático de inmediato. Me encantaba el montón de humor y referencias que los juegos siempre tenían, además del carismático protagonista, vaya que me hacía reír. Pero bueno, en ese tiempo el último juego de la franquicia era Infiltrating the Airship, y así se mantuvo por un buen tiempo. La espera por otro juego de Henry siempre se me hizo tan eterna, me ponía a buscar en páginas donde se subían juegos o contenido flash siempre que podía, solo para ver si ya había salido un nuevo juego de él. Al ser un niño tan inocente y con tan poca supervisión, esto me llevó a intentar buscar en páginas más cuestionables. O sea, aún eran páginas que tenían juegos y animaciones flash en ellas, pero estaban llenas de anuncios por todas partes, y redirecciones a otras páginas. Ahí es donde comienza toda la experiencia que voy a contar, con una de esas dichosas páginas. La verdad no recuerdo su nombre, pero era mi primera vez en ella. Tenía un diseño bastante colorido y al mismo tiempo futurista, con un montón de juegos apilados entre sí, al estilo de juegos free. Uno de ellos captó mi atención de inmediato. En la miniatura del juego, pude ver a Henry. Solo se podía ver su cara sonriente en ella, y al pasar el mouse por la miniatura pude leer el título. Fleet Basement. Para mí, eso ya me bastaba para ponerme feliz. Estaba súper emocionado al pensar que encontré lo que tanto quería por tantas semanas, un nuevo juego de Henry. No dudé en cliquear de inmediato el juego, y tras cerrar un par de anuncios que se pusieron en mi camino, el menú del juego se presentó ante mí. Vaya presentación más rara tenía el juego, me dije a mí mismo. El estilo de arte era bastante simplón, para nada parecido al de los juegos originales, era más como el dibujo en Paint de un niño. Henry estaba en medio de la pantalla, con un detalle bastante sobresaliente y puesto porque sí. Tenía barba. Él estaba en un fondo gris, con un piso café, simulando un sótano, y con una expresión triste. Arriba de él estaba el título del juego, con letras coloridas. Mientras que abajo había un botón grande que decía Play, mismo estilo que el título. No había ningún tipo de logo o algo que diera a notar que el juego era oficial, ni tampoco algo de música. Me decepcionaron un poco la calidad con la que se presentó el juego, pero la verdad, tenía ganas de jugar algo de Henry sí o sí. Incluso si lo que jugaba estaba en estas condiciones. Al empezar el juego, te daban 6 opciones. No puedo decir mucho sobre qué era y qué hacía cada opción, porque en sí, yo solo cliqué 2, y son las únicas que recuerdo. La primera que tomé fue el teletransportador, un objeto que siempre aparecía en los juegos de Henry y con el que ya estaba muy familiarizado. Aparecería enfrente de Henry, y este presionaría el botón rojo. A los pocos segundos, Henry aparecería en el espacio, y moriría por falta de oxígeno. Bueno, eso era algo bastante fiel a los juegos, que algo le saliera mal al personaje, y que este muriera de una forma tonta y cómica. Aunque en sí, la animación era bastante tosca. Cuando apareció la pantalla de fail, pude notar lo vacía que se sentía.
Sin contador de muertes ni nada por el estilo, ni siquiera un comentario gracioso sobre lo ocurrido. Solo un fail enorme puesto sobre la pantalla, con el botón de reintentar abajo. Al volver al inicio, decidí escoger otra opción. Escaleras. Parecía inocente la verdad, al igual que el teletransportador. Digamos que, al final del día, el juego se refirió a la opción como si fuera la correcta, entre comillas. Al cliquear la opción, la página me redirigió a una diferente. Normalmente yo cerraba redirecciones así, pero pensé que era parte del juego, algo especial. La página en sí solo tenía un video, que la cubría por completo, y este se estaba automáticamente reproduciendo. El video era una grabación de alguien desconocido, bajando unas escaleras lentamente. Mientras bajaba, un texto apareció en medio diciendo, "Good ending". El tipo llegó a lo que parecía ser un sótano, y prendió el interruptor de luz. El lugar era un desastre, había restos de comida podrida por doquier, ropa sucia y frascos llenos de diferentes líquidos, pero prefiero no hablar mucho de qué tipo de líquidos son. En lo que más me fijé fue en lo que había en el centro. Un hombre desnudo, atado de manos a la pared y con una bolsa en la cabeza. Estaba moviéndose de forma brusca, tratando de escapar seguramente. Mientras el tipo se acercaba más a esta persona, pude notar que tenía un dibujo mal hecho de la cara de Henry en la bolsa que tenía. La cámara enfocó hacia abajo, y ahora se podía notar que el tipo traía un hacha en su mano izquierda. Cuando se volvió a enfocar al hombre atado, fue cuando empezó algo que jamás olvidaré, algo que se sigue repitiendo en mi mente por lo asqueroso, inhumano, y retorcido que fue. Fue una tortura tan violenta y grotesca, las cosas que le hizo a ese pobre hombre con el hacha, ni siquiera puedo empezar a contarlas sin querer vomitar. Lo peor es que no se limitó a solo atacar al tipo con el hacha, se atrevió a hacer otras cosas repugnantes y asquerosas con lo que quedaba de su cadáver. Dejaré los detalles hasta ahí. En un punto yo ya no pude más, empecé a llorar fuertemente, tanto que mis padres me escucharon desde la otra habitación. Corrieron a ver qué me ocurría y, fueron testigos de lo que yo vi también. Mi madre se apresuró a abrazarme y alejarme de la computadora, mientras que mi padre se puso a cerrar todas las páginas que tenía abiertas, también aprovechando de borrar el historial, y apagar la PC en un instante. Pasé el resto de la noche explicando a mis padres todo lo ocurrido, mientras ellos me abrazaban. Me alegré de que, al menos, no se hubieran enfadado conmigo, y mostraron más preocupación que nada. Al final de todo, me aseguraron de que ahora en adelante, van a vigilarme cuando yo use el internet, a lo cual yo no me negué. No dormí mucho esa noche. A pesar de que les pedí a mis padres si podía dormir con ellos esta vez, no me hacía sentir mejor. Seguía procesando todo lo ocurrido, y el cómo perdí mi inocencia por solo querer jugar algo divertido. Jamás volví a ser ese niño tan feliz y libre que solía ser, todo por ese maldito juego. Con el paso de los años, esta experiencia tan traumática se fue quedando como algo del pasado, algo que pese a que sé que jamás se irá, aprendí a vivir con ello, y de algún modo convivir con el hecho de que pasó. Volví a meterme a los juegos de Henry cuando me sentí listo, sé que el personaje y la compañía no tuvieron nada que ver con lo que pasó, así que no podía dejar que mi imagen de ellos se siguiera arruinando por lo que pasó. Seguro se estarán preguntando, ¿por qué hablar de este tema ahora? Bueno, hace un tiempo le conté a una amiga mía, una en la que confío bastante, todo lo sucedido. Fue una coincidencia tan horrible cuando ella me respondió, que pasó por algo similar. Cuando ella era adolescente, se topó con el mismo video snuff. La diferencia era que ella no jugó un juego de Henry no oficial para llegar ahí, sino que un idiota de internet le envió el video como troleo, prometiendo que era otra cosa en vez de lo que en verdad era. Pese a que ella solo vio un poco de y después lo quitó de inmediato, todo esto me confirmó que más gente pasó por lo mismo que nosotros, de diferentes modos y caminos.
Ojalá el que haya hecho ese maldito juego y el video, se esté pudriendo en la cárcel. O mejor aún, en el infierno.